una revelación enigmática susurrada por un sacerdote que compartió los últimos días de un joven extraordinario, flota en el aire de Italia como una promesa antigua, anticipando un evento que desafiaría toda lógica y cambiaría la percepción de la santidad en nuestro tiempo. Este sacerdote, testigo cercano de la pureza y la visión profética de Carlo Acutis, guarda en su corazón palabras que, dichas por un adolescente, se transformarían en una verdad ineludible. Sus ojos, aún cargados de asombro y devoción, reflejan la certeza de un milagro que él mismo vio tejerse en la fragilidad de la vida. Italia, cuna de imperios y fe profunda, fue el escenario de esta vida breve pero intensamente vivida, una vida que, a pesar de su brevedad, dejó una huella imborrable en el alma de un continente y más allá. Carlo Acutis, un nombre que resuena hoy con una vibración especial, fue un joven ítalo-británico cuya existencia terrenal transcurrió entre 1991 y 2006. Desde muy temprana edad mostró una piedad y un fervor católico inusuales, desafiando las expectativas de la adolescencia moderna. Mientras otros jóvenes de su edad se sumergían en las distracciones del mundo digital, Carlo encontró en Dios su mayor pasión, convirtiendo la tecnología en una herramienta para evangelizar. Su historia no es solo la de un joven piadoso, sino la de un alma excepcionalmente madura que comprendió la esencia de la fe con una profundidad asombrosa, dejando perplejos a quienes le rodeaban. Nació en Londres, pero su familia se trasladó a Milán poco después, estableciendo así sus raíces en el corazón de Italia, donde su espiritualidad florecería con una intensidad poco común. Italia, con sus iglesias centenarias, sus frescos que narran historias divinas y sus calles empedradas que han sido testigos de siglos de fe, se convirtió en el telón de fondo perfecto para la vida de Carlo. Cada rincón del país, desde los bulliciosos mercados de Milán hasta los serenos paisajes de Asís, parecía respirar una espiritualidad que Carlo absorbía y reflejaba. No era un niño ajeno a su tiempo, le encantaban los videojuegos, el fútbol y la informática, pero lo hacía con una perspectiva diferente, integrando su fe en cada aspecto de su existencia. Su vida fue un testimonio vivo de cómo la santidad puede florecer incluso en el contexto de la modernidad más plena, demostrando que la fe no es un refugio del pasado, sino una fuerza vibrante y actual. La beatificación de Acutis, un paso crucial hacia su eventual canonización, ha catapultado su figura al centro de la atención mundial. Su mensaje, su enfoque en la Eucaristía, como autopista al cielo, y su habilidad para usar Internet para difundir la palabra de Dios han resonado profundamente, especialmente entre los más jóvenes. Este creciente interés no solo celebra su vida y sus virtudes, sino que también nos prepara para la conmovedora revelación de aquel sacerdote. Él, que compartió con Carlo momentos íntimos y trascendentales, tiene en su memoria las palabras que el joven pronunció, unas palabras que, años después, se cumplirían de manera asombrosa, confirmando la santidad de este influencer de Dios. La historia de Carlo Acutis es un faro de esperanza y un recordatorio de que la fe puede iluminar el camino, incluso en los entornos más desafiantes. Sus palabras, transmitidas por el sacerdote, son un testimonio de una vida vivida con propósito y una visión que trascendió lo mundano. Cada detalle de su existencia, cada acto de amor y cada momento de oración construyeron un legado que hoy continúa creciendo, inspirando a millones a buscar una relación más profunda con lo divino. Para no perderse ni un solo detalle de esta conmovedora historia, que promete desvelar verdades profundas y transformar corazones, les invitamos a suscribirse. La revelación que sigue es una pieza clave en el rompecabezas de la vida de Carlo, una pieza que cambiará para siempre la forma en que lo recordamos y entendemos su impacto. La narrativa de Carlos es mucho más que un relato biográfico, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y el poder de la juventud para transformar el mundo. La profunda devoción de Carlo por la Eucaristía no era un mero acto de piedad, era el latido de su existencia, la fuente inagotable de su alegría y su misión. Él entendía la Eucaristía no solo como un símbolo, sino como la presencia real de Cristo, el verdadero alimento espiritual que sustentaba su alma. Para Carlo, la Sagrada Comunión era el camino al cielo, la autopista que lo conectaba directamente con Dios.
No se conformaba con la catequesis tradicional, investigaba con una curiosidad insaciable, sumergiéndose en cada detalle de la historia de la Iglesia, especialmente en los milagros eucarísticos. Estos fenómenos, donde el pan y el vino consagrados manifestaban propiedades físicas extraordinarias, fascinaban a Carlo. Veía en ellos la prueba irrefutable de la presencia divina, una revelación tangible para aquellos de fe vacilante. Con una visión adelantada a su tiempo, Carlo comprendió el poder de la tecnología como una herramienta para la evangelización. Armado con sus conocimientos informáticos, decidió documentar todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en un sitio web. Este proyecto no era un pasatiempo superficial, era un apostolado digital, una forma de compartir su profunda convicción con el mundo. Dedicaba horas a la investigación, a la recopilación de datos, a la organización de testimonios y a la creación de una plataforma accesible para todos. Quería que su trabajo sirviera como un faro de luz para aquellos que dudaban, una prueba científica de la fe. Este sitio web se convirtió en un recurso invaluable, una manifestación concreta de su amor por Cristo y su deseo de llevar a otros al mismo encuentro. La cercanía de Carlo con la fe trascendía lo ordinario. No era un catolicismo de compromiso o de tradición, era una relación viva, vibrante y radicalmente alegre. Testimonios de su entorno familiar, de sus amigos y de los sacerdotes que lo conocieron revelan a un joven que vivía su catolicismo de manera auténtica y sin reservas. No temía defender sus creencias, pero lo hacía con una dulzura y una convicción que desarmaban. Su alegría era contagiosa, y su compromiso con la caridad, con los más necesitados, era una parte integral de su vida diaria. Visitaba ancianos, ayudaba a personas sin hogar y dedicaba su tiempo a otros, siempre con una sonrisa y una palabra amable, viendo a Cristo en cada persona. En este contexto de fe ardiente y apostolado digital, un sacerdote, de quien más adelante se desvelaría su testimonio, entró en la vida de Carlo. Este sacerdote, impresionado por la madurez espiritual del joven y su celo evangelizador, se convirtió en una figura de apoyo espiritual y con el tiempo en un confidente. Compartían conversaciones profundas sobre la fe, la Eucaristía y el futuro de la Iglesia, forjando un vínculo que iría más allá del mero rol de guía espiritual. El sacerdote observaba en Carlo una sabiduría y una paz inusuales para su edad, una conexión con lo divino que lo distinguía de sus contemporáneos. Este encuentro resultó providencial, preparando al sacerdote para ser testigo de los eventos extraordinarios que estaban por venir. Sin embargo, en medio de esta vida tan plena y luminosa, comenzaron a aparecer los primeros signos de la enfermedad. Carlo, siempre activo y lleno de energía, empezó a sentir un cansancio inusual, una fatiga persistente que no podía explicar. Al principio, lo atribuyó a sus muchas actividades, a su dedicación a los estudios y a sus proyectos digitales. Su actitud inicial fue de minimización, intentando no preocupar a sus padres, pero los síntomas se fueron acentuando. Malestar general, algunos moretones inexplicables y la palidez que empezaba a insinuarse en su rostro juvenil. La preocupación de su entorno, especialmente de su madre, se hizo palpable. A pesar de su fe inquebrantable, la aparición de estos malestares físicos en un joven tan vibrante fue un presagio inquietante, un contraste sombrío con la vitalidad que siempre había caracterizado a Carlo Acutis. La leucemia promielocítica aguda, ese diagnóstico tan brutal como inesperado, avanzaba con una velocidad implacable. En pocos días, el cuerpo de Carlo, antes rebosante de juventud y energía, comenzó a ceder. Sus ojos, que siempre irradiaban una chispa de curiosidad y fe, ahora mostraban el cansancio de una batalla interna que su espíritu enfrentaba con una fortaleza asombrosa. El hospital se convirtió en su nuevo escenario, un lugar donde el tiempo se medía en monitores y los sonidos constantes de las máquinas marcaban un ritmo distinto al de la vida exterior. La medicina moderna luchaba ferozmente, intentando contener la enfermedad, pero cada día traía consigo un nuevo revés, una nueva dificultad para respirar, una nueva fiebre inquebrantable. A pesar del dolor físico y la evidente gravedad de su condición, la serenidad de Carlo era algo que dejaba perplejos a médicos y enfermeras. No había quejas ni lamentos, solo una aceptación profunda que iba más allá de la resignación. Era una entrega. Les decía a quienes lo visitaban, con una voz a veces apenas audible, que ofrecía cada uno de sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia. No era un sacrificio forzado, sino una ofrenda genuina, nacida de su inmenso amor por Cristo y por su vicario en la tierra. Su fe no flaqueaba, sino que parecía intensificarse
con cada embate de la enfermedad, como un metal que se fortalece en el fuego. Para él, el dolor no era un castigo, sino una oportunidad, un medio para un fin trascendente. Fue en esos días, en el ambiente estéril y sombrío del hospital, donde las conversaciones con el sacerdote se hicieron más frecuentes y profundas. El sacerdote, que había acompañado a Carlo durante tanto tiempo, ahora no solo le ofrecía consuelo espiritual, sino que se encontraba a sí mismo recibiendo una sabiduría que no esperaba de un adolescente. En las pausas de la medicación, en los momentos de calma relativa, Carlo hablaba con una lucidez y una profundidad teológica que asombraban. Eran reflexiones sobre el cielo, sobre el amor de Dios, sobre la brevedad de la vida terrenal y la eternidad que esperaba. El sacerdote sentía que no estaba hablando solo con un joven enfermo, sino con alguien cuya alma ya rozaba lo divino, alguien que parecía tener una conexión directa con el más allá, una gracia especial que le permitía ver más allá del velo de la existencia. Una de las conversaciones más impactantes tuvo lugar con su madre, Antonia. En un momento de lo que parecía ser una aparente mejoría, Carlo la miró y, con absoluta calma, le confió una premonición que heló la sangre de su madre, incluso mientras intentaba mantener la compostura. Mamá, dijo Carlo, creo que moriré pronto, pero de una manera que dejará un impacto duradero. No fue una declaración de miedo o desesperación, sino una afirmación casi profética, pronunciada con una certeza que resonaba en el alma de su madre. La forma en que lo dijo, la ausencia de cualquier rastro de angustia, indicaba que él ya había aceptado su destino, no como una derrota, sino como un paso necesario en un plan mayor. Estas palabras se clavaron en el corazón de su madre y en la mente del sacerdote, sembrando una semilla de inquietud y asombro por el discernimiento tan inusual de este joven. La premonición de Carlo no era la de un niño asustado, sino la de un espíritu maduro que comprendía el propósito de su existencia y la huella que estaba destinado a dejar. Esa frase, un impacto duradero, quedaría grabada para siempre en la memoria de quienes lo escucharon, especialmente a medida que los días se oscurecían y el final se aproximaba. Las últimas semanas de Carlo transcurrieron en el ambiente aséptico del hospital, un lugar que para muchos representa el fin, pero para él se convirtió en un inesperado escenario de apostolado. Aunque su cuerpo se debilitaba progresivamente, su espíritu se mantenía inquebrantable, irradiando una paz que contagiaba a quienes lo rodeaban. Las enfermeras y médicos, acostumbrados al sufrimiento y a la desesperación, encontraban en él un consuelo silencioso, una lección de paciencia y fe que trascendía lo médico. Su cama era un altar improvisado donde recibía la Eucaristía, su alimento y su fuerza. Las pocas palabras que pronunciaba eran de agradecimiento o de aliento, nunca de queja. Su sonrisa, aunque débil, permanecía en sus labios, reflejo de una alegría interior que ninguna enfermedad podía arrebatar. Fue en una de esas visitas rutinarias cuando el sacerdote se sentaba a su lado, compartiendo el silencio y la oración, que Carlos se volvió hacia él con una mirada profunda, cargada de una seriedad inusual para su edad. El sacerdote, testigo de su agonía, se preparó para escuchar alguna petición final, alguna despedida. Pero lo que Carlo le reveló superó cualquier expectativa. Con una voz apenas audible, pero clara en su intención, Carlo compartió una conversación que dejó al sacerdote profundamente conmovido y asombrado. No habló de miedo a la muerte ni de sueños incumplidos, sino de su deseo más profundo. Padre, comenzó Carlo, cuando me vaya, no quiero ser recordado por lo que hice en vida, por mis programas o por mi sitio web. Quiero que la gente recuerde el mensaje que yo intenté transmitir, la centralidad de la Eucaristía, que es la autopista al cielo. Quiero que entiendan la importancia de la santidad, que no es algo para unos pocos, sino para todos. Si mi vida puede servir para que una sola alma se acerque más a Jesús sacramentado, entonces mi existencia habrá tenido sentido. Sus palabras no eran las de un adolescente que se aferra a la fama o al reconocimiento, sino las de un joven anclado en la eternidad, cuya única preocupación era la salvación de las almas. El sacerdote escuchaba, completamente absorto, mientras Carlo continuaba, casi como si estuviera dictando su propio epitafio espiritual. Quiero que la gente sepa que la santidad no es complicada, es amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Y la Eucaristía
es el medio más poderoso para lograrlo. Es Jesús vivo entre nosotros, esperando que lo recibamos. La lucidez de sus ideas, la coherencia teológica y la madurez espiritual de este muchacho de apenas 15 años eran algo extraordinario. El sacerdote sintió un escalofrío al darse cuenta de que no estaba ante un joven moribundo, sino ante un alma elegida, que hablaba con la autoridad de quien ya vislumbraba el rostro de Dios. El asombro del sacerdote fue inmenso. La madurez espiritual de Carlo era tan patente, su perspectiva de la vida y la muerte tan anclada en la eternidad, que lo que había escuchado no eran meras palabras de un enfermo, sino una auténtica profecía. Un testamento espiritual. Las palabras de Carlo no solo articulaban su fe, sino que también anticipaban el impacto de su vida de una manera que solo un espíritu tocado por lo divino podría haberlo hecho. El sacerdote comprendió en ese instante que las conversaciones con Carlo, especialmente esta última, no eran solo el consuelo de un pastor a su oveja, sino la recepción de un mensaje de una fuente superior transmitido a través de un intermediario extraordinario. Esa conversación quedó grabada a fuego en su memoria, un eco de una verdad que pronto resonaría en el mundo entero. El inevitable desenlace llegó con una celeridad implacable. El 12 de octubre de 2006, apenas pocos días después de que su cuerpo se rindiera a los embates de la leucemia fulminante, Carlo Acutis exhaló su último aliento. La noticia de su fallecimiento estremeció a su comunidad en Monza y más allá. A pesar de su juventud y de no ser una figura pública en el sentido tradicional, la profunda fe y la singular devoción de Carlo habían calado hondo en muchas personas durante sus escasos 15 años de vida. Su muerte, aunque esperada por la gravedad de su condición, no dejó de ser un golpe doloroso, especialmente para sus padres y para el sacerdote que lo había acompañado tan de cerca en sus últimos momentos. El silencio y la conmoción se extendieron, pero pronto ese mismo silencio sería ocupado por un eco de su vida, una historia que comenzaría a propagarse a una velocidad asombrosa. El impacto inmediato de su muerte fue discreto, pero profundo. Rápidamente su historia comenzó a difundirse, no solo entre sus conocidos y la parroquia, sino de boca en boca y de email en email, entre aquellos que habían oído hablar de este adolescente inusual, con su profunda fe y su precoz apostolado digital. Particularmente resonó entre los jóvenes, quienes se sentían identificados con su uso de la tecnología y su pasión por la Eucaristía. Carlo, el influencer de Dios, como algunos lo llamarían más tarde, se convirtió en un símbolo de que la santidad no era algo reservado para ermitaños o figuras de un pasado lejano, sino una meta alcanzable incluso en la era digital. Su testimonio se abrió paso en un mundo sediento de autenticidad, y su legado comenzó a tejerse en las vidas de quienes descubrían su historia. El sacerdote, aún de luto y con el corazón apesadumbrado por la pérdida de su joven amigo, comenzó a meditar sobre las palabras de Carlo. Esa premonición, moriré pronto, pero de una manera que dejará un impacto duradero, reverberaba en su mente con una intensidad creciente. Con cada testimonio que llegaba a sus oídos, con cada persona que le hablaba de cómo Carlo había tocado su vida, el sacerdote se daba cuenta de que las palabras del joven no eran meras divagaciones de un enfermo, sino una profecía que comenzaba a cumplirse ante sus propios ojos. La repercusión inicial de la vida de Carlo, aunque modesta, ya indicaba que algo extraordinario estaba sucediendo. La semilla había sido plantada y ahora, tras su muerte, comenzaba a germinar, demostrando que su paso por la tierra no sería en vano, y como si la providencia quisiera subrayar aún más la excepcionalidad de este joven, la particularidad del cuerpo de Carlo añadió un elemento que desafiaba la comprensión humana. Cuando su tumba fue abierta en 2019, como parte del proceso de beatificación, se descubrió que su cuerpo se encontraba en un estado de incorruptibilidad asombroso. No era una completa frescura de los tejidos, pero la preservación de su cuerpo era tal que sorprendió a todos los presentes. Carlo parecía estar durmiendo, con su rostro intacto, sus cabellos en su lugar y su expresión serena. Este fenómeno, inexplicable científicamente, fue interpretado por muchos como una señal divina, un milagro adicional que venía a subrayar la santidad de Carlo y, de manera contundente, el cumplimiento de sus propias palabras. Esta incorruptibilidad se convirtió en un faro para los fieles, un testimonio
tangible de una vida vivida en gracia y un sello divino en su legado. Su cuerpo incorrupto no solo era un signo de su santidad, sino la confirmación palpable de que su impacto duradero trascendería incluso la propia muerte, un recordatorio visible de que el cielo ya había puesto su mirada en este joven. El fallecimiento de Carlo, aunque doloroso, no fue el final de su historia, sino el inicio de su verdadera misión. Tras su partida, la Iglesia Católica inició un minucioso y riguroso proceso de investigación que condujo al camino hacia la beatificación, un reconocimiento que solo se otorga a aquellas almas que han vivido una vida de santidad heroica. Este proceso implicó la recopilación exhaustiva de testimonios de innumerables personas que conocieron a Carlo, sus padres, sus amigos, sus maestros, los sacerdotes que lo acompañaron e incluso personas que fueron tocadas por su mensaje o por su ejemplo. Cada palabra, cada anécdota, cada recuerdo fue examinado a fondo para discernir la autenticidad de su fe y la profundidad de su virtud. No fue un proceso rápido, sino uno que requirió paciencia, oración y una escrupulosa verificación de cada detalle de su breve existencia. Además de los testimonios vivenciales, la Iglesia también investigó los milagros atribuidos a su intercesión. Uno de los más notorios y cruciales para su beatificación fue el caso de un niño brasileño, Mateus, que padecía una grave anomalía congénita en el páncreas, una condición que le causaba vómitos constantes y ponía en peligro su vida. Después de que su madre y él rezaran a Carlo Acutis y tocaran una reliquia suya, el niño se recuperó milagrosamente. Los médicos no pudieron dar una explicación científica a su súbita curación. Este milagro, meticulosamente documentado y verificado por una junta médica y teológica, se convirtió en la prueba tangible de la intervención divina a través de Carlo. Así, la beatificación no fue solo un acto de reconocimiento eclesiástico, sino una confirmación milagrosa de que las palabras de Carlo, pronunciadas con tanta calma en su lecho de muerte, no eran vanas promesas adolescentes, sino auténticas profecías de un impacto que trascendería su propia vida. La beatificación de Carlo Acutis se erigió como una validación pública y universal de lo que él había predicho con tanta certeza sobre el impacto perdurable de su vida, especialmente la forma en que su breve paso por la tierra continuaría glorificando a Dios y atrayendo almas hacia Él. En este camino hacia los altares, el sacerdote que lo acompañó en sus últimos días se convirtió en un testigo viviente fundamental. Su testimonio fue inestimable, no solo por la cercanía que tuvo con Carlo, sino por la profundidad de las conversaciones que compartieron. Él pudo dar fe de la extraordinaria madurez espiritual del joven, de su devoción inquebrantable a la Eucaristía y sobre todo de aquellas palabras proféticas que Carlo le confió en la intimidad de su sufrimiento. El sacerdote no solo narró lo que escuchó, sino que compartió la profunda impresión que aquellas palabras dejaron en él, cómo le cambiaron la perspectiva y cómo, a medida que la vida de Carlo se convertía en un faro de fe para millones, él mismo veía el cumplimiento de cada una de esas predicciones. Su papel no se limitó a ser un mero espectador, se volvió un evangelizador de la historia de Carlo, un custodio de la memoria de un joven santo que había tocado su vida de una manera indeleble. La trascendencia del mensaje de Carlo Acutis, encapsulado en su frase «La Eucaristía es mi autopista al cielo», se ha extendido por todo el mundo de una manera que ni siquiera el propio Carlo podría haber imaginado. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones, no solo a los jóvenes, sino a personas de todas las edades y condiciones. Su figura, un adolescente con habilidades digitales, que usó la tecnología para evangelizar, resuena de manera especial en el ámbito digital. Se ha convertido en el patrón de Internet, un modelo de cómo las herramientas modernas pueden ser utilizadas para difundir el Evangelio y el amor de Dios. La historia de Carlo es un recordatorio potente de que la santidad no es algo reservado para ermitaños o para tiempos pasados, sino que es accesible en el mundo actual, en medio de la cotidianidad, y que un joven puede cambiar el mundo con su fe, su alegría y su amor incondicional a Jesús, presente en la Eucaristía. Así, las palabras de Carlo Acutis no solo se cumplieron de una manera asombrosa, sino que su impacto superó absolutamente todas las expectativas humanas que uno pudiera haber concebido. Se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo brillante de santidad digital en un mundo cada vez más conectado, demostrando que la fe y la tecnología pueden converger para el bien.
Su canonización, ahora más que nunca, parece una conclusión inevitable, no solo por el reconocimiento eclesiástico, sino por el clamor popular y los innumerables testimonios que siguen surgiendo por todo el globo. La historia de un adolescente que vivió una vida ordinaria, con una fe extraordinaria, ha resonado en los corazones de millones, transformando vidas y reavivando vocaciones religiosas y sacerdotales en latitudes insospechadas. La trayectoria de Carlo, desde un joven entusiasta de la informática hasta un venerable beato, es una conmovedora parábola de cómo la devoción sincera y un corazón entregado a Dios pueden dejar un legado eterno mucho más allá de lo que la lógica humana podría prever. Las preguntas que él planteaba en vida sobre la fugacidad de lo terrenal y la eternidad de la santidad encontraron su respuesta más contundente en la resonancia de su propia existencia. Él no solo habló de la importancia de la Eucaristía como su autopista al cielo, sino que con su vida la convirtió en la autopista para muchos otros. Su dedicación a documentar milagros eucarísticos en línea no fue un simple pasatiempo tecnológico, sino una misión divina que preparó el terreno para su propio milagro post-mortem, la permanencia de su mensaje y el asombroso testimonio de su cuerpo incorrupto. El sacerdote, testigo privilegiado de los últimos días de Carlo, continúa siendo una voz fundamental en la difusión de su mensaje. Con cada entrevista, cada homilía, cada conversación, él reitera la asombrosa premonición de Carlo y cómo se ha materializado con una fidelidad que estremece el alma. Su enseñanza final, forjada en la experiencia directa de la santidad, es un llamado apremiante a la reflexión para todos nosotros. Nos insta a reconsiderar la importancia de la fe en nuestras propias vidas, a redescubrir el inmenso valor de la Eucaristía como el verdadero alimento espiritual que nos sostiene, y a buscar la santidad no como un ideal inalcanzable, sino como un camino accesible en nuestra cotidianidad. Nos recuerda que Carlo no hizo nada extraordinario en el sentido mundano, no realizó grandes hazañas de poder, sino que hizo lo ordinario de una manera extraordinaria, con un amor y una entrega total a Jesús eucarístico. La vida de Carlo Acutis nos enseña que la santidad no es una exclusividad de unos pocos elegidos, sino una vocación universal a la que todos estamos llamados, sin importar nuestra edad, talento o condición social. Su ejemplo nos inspira a utilizar nuestras propias herramientas y pasiones, ya sean digitales, artísticas, científicas o de cualquier otra índole, para glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo. Nos desafía a vivir con una autenticidad tal que nuestro paso por la tierra deje una huella de bien, de amor y de fe. Su existencia fue un testimonio vivo de que la alegría verdadera no reside en las posesiones materiales o en el reconocimiento mundano, sino en una profunda y personal relación con Cristo. Su sonrisa contagiosa, su sencillez, su amor por el prójimo y su inquebrantable fe en la Eucaristía son un legado que trasciende generaciones y geografías. Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, se ha convertido en un modelo para la Iglesia del tercer milenio, un joven que, con su vida y su muerte, nos señaló el camino más seguro hacia el cielo. Su historia, llena de gracia y milagros, es un recordatorio de que la fe es una fuerza viva, capaz de mover montañas y de transformar los corazones más endurecidos. No es una reliquia del pasado, sino una brújula para el futuro, especialmente para aquellos jóvenes que, como Carlo, buscan un propósito trascendente en un mundo a menudo confuso y superficial. El sacerdote concluye su testimonio con una invitación personal, una súplica para que cada uno de nosotros considere el mensaje de Carlo no solo como una historia inspiradora, sino como una llamada directa a la acción en nuestra propia vida. Él nos pide que recordemos la fuerza de la oración, el poder de los sacramentos y la presencia constante de Dios en cada momento. La vida de Carlo es una invitación a la esperanza, a creer que un solo individuo, con una fe inquebrantable, puede encender una llama que ilumine al mundo entero. Es una historia que nos conmueve, nos interpela y nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias prioridades y nuestro destino eterno. Si esta conmovedora historia de Carlo Acutis ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta que alimentan el alma. Deja un comentario abajo compartiendo tu impresión de Carlo Acutis y cómo su vida te ha impactado.